Rodríguez, alumno de la diplomatura en lutería, dependiente de la Asociación Argentina de Luthiers y de la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, vamos a hacer un ciclo de entrevistas junto con el compañero Daniel Joffre, que ahora se va a presentar. Y hoy lo teníamos a Carlos Daniel Erramaus. ¿Pronuncié bien tu apellido, compa? Hola, compañeros, ¿cómo andan? Ramos P. Sí, está bien. Mi nombre es Daniel Joffre, vivo en Mendoza. También, como Raúl, soy estudiante de la diplomatura de lutería de la UNA. Y bueno, estamos iniciando estas entrevistas. Nuestro primer invitado es nuestro compañero Cayo, así que bueno, arrancamos a ver qué pasa. Bueno, gracias acá ahí a los compas, también yo soy parte de ahí de este año, estuve el año pasado con la diplomatura, también ahí participando y también aprendiendo y seguir desarrollando ahí el material ahí de lo que es seguir construyendo instrumentos. Yo me dedico a la parte de la música e instrumentos africanos. Específicamente estoy trabajando con las arpas pentatónicas, los goni, y yo soy, bueno, de acá de Buenos Aires, de zona oeste, acá en Ramón Mejía, Ciudadela, o sea, justo ahí en el límite. Y también, bueno, doy clases de percusión, de arpa, también, además de hacer los instrumentos, y también estoy con proyectos así de fusión con música electrónica, étnica y otras músicas a nivel general. Un poco, ese es muy sintético mi presentación. Contanos más o menos un poquito cómo fue tu iniciación, así en el tema de la lutería, que se te dio por acercarte, ¿no?, a este mundo. Bueno, yo empecé como en realidad con la música, por un lado, pero cuando quise meterme a hacer un instrumento, se dio con los tambores. Yo empecé con los tambores del djembe, los dundunes, la música malinke de la costa oeste africana. Eso empecé en el IMPA, en la fábrica recuperada, ahí en Querandí, en Caballito, eso en 2001 más o menos. Ahí empecé a aprender a tocar. Después, a mediados a partir más o menos 2003, 2004 más o menos, conocí en un espacio, en la casa Humahuaca, en la casona Humahuaca, que estaban dando talleres de construcción de tambores de pasta de serrín. Ahí fue como mi primer acercamiento al hacer un instrumento, en realidad, digamos, ¿no? Y si bien algo había hecho así como muy por arriba, pero en realidad ese fue como el primer acercamiento. Lo que puedo decir también es que, ¿qué pasa? Uno también se tiene que, con respecto a los tambores, en un momento tenés que arreglarte tu tambor, digamos, ¿no? En un momento lo podés mandar a alguien o qué, pero bueno, después uno fue aprendiendo, también justo fue que tuve buenos ahí profes, maestros, que nos enseñaron en un que otro momento a hacer, a reparar, y eso creo que fue un poco como algo que me llevó a querer meter un poquito más en cómo hacer un instrumento. Si bien eso es una reparación, digamos, un cambio de un cuero, por ejemplo, el cambio de cuero, la soga, tensar, está en el contexto de la reparación, obviamente. Después, bueno, fue como que, bueno, fue a través de mi mamá, que vi un programa en la tele, Canal 7, y me dijo, nada, están haciendo un grupo de gente que está haciendo talleres de construcción de tambores, de pasta de serrín, y bueno, después fui al espacio y no era solo djembe, sino que eran varios tipos de instrumentos, sí,
que se podían ser africanos, o bueno, o sea, un guillerú, o una diversidad de instrumentos que se podían hacer. Ahí es como conocí esa técnica, me pareció bastante piola y accesible para hacer un instrumento, digamos, ¿no? Obviamente, ese fue como el primer acercamiento, digamos, por decirlo de una manera. Yo quería saber cuáles serían los materiales más importantes que usas en tus arpas. Ok. Sí, yo utilizo, obviamente, en principio, voy a mostrar un poco para ver que es un poco, parece gráfico, una calabaza, es como lo más importante, digamos, ¿no? Después, el cuero, es como la tapa ahí de resonancia. Este es esto que sale acá es el puente, ¿sí? Pues, si se ve acá, las maderitas de costado son las maderas de agarre, estoy mostrando de frente, pero se agarra del otro lado. Y lo pongo así, lo que sale ahí es el mástil. Bueno, ahí están las clavijas, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente las cuerdas. O sea, utilizo varios elementos, digamos, ¿no? La madera, el cuero, o sea, el chivo, se usa un chivo para este caso, y la carcasa, que es una calabaza, digamos, eso como la composición básica. Yo actualmente empecé como, también por una cuestión de la pandemia y cuestión, digamos, estas calabazas no se consiguen acá, sino que, bueno, de otros lugares de Latinoamérica o de África. Yo estuve viviendo un tiempo en Ecuador, hasta el 2019 más o menos, casi 3 años más o menos, y tuve la oportunidad de traerme calabazas de allá. Acá por ahí sí encontrás como de mediana pequeña, digamos, ¿no? O quizás puede ser en Misiones, más por esos lados, pero lindando ahí ya con Brasil, pero después, bueno, en otros lugares de Latinoamérica. Y bueno, actualmente, como decía, empecé a hacer de las carcasas de fibra de vidrio, digamos, con otro sistema, hacer las carcasas, digamos, ¿no? Un poco digamos, para continuar. Buscando materiales alternativos de alguna manera. Claro, claro. Que hay gente que hace, por ejemplo, o sea, con una especie de caja tipo cajón peruano, una cosa así, o hasta, no sé, un recipiente que sea redondo, hasta lo vi con casco de moto, bueno, qué sé yo. Hasta con una lata se podría llegar a hacer. A mí particularmente me gusta que tenga la idea de lo circular, digamos, ¿no? A mí, digamos, ¿no? Es que no va a sonar. Es un instrumento, en principio, es un instrumento tradicional, más básico, digamos, que justo acá tengo otro, les muestro, por favor. Justo de otro colega, que lo trajo un momento para reparar. No se va a poder ver bien. Este es un boni tradicional. Es la del mástil, y van a ver, no sé si se puede llegar a ver, o sea, la forma, en vez de clavijas, son tientos. O sea, en realidad serían tientos, pero acá son pedacitos de cuerda. ¿Sí? Claro. Y esto, en realidad, es una caña fuerte. Este es de África. Y miren, este mide 1,43 m, más o menos. Sí, es largo. Y este es... Bien te voy a mostrar, digamos. sí, tradicional, tan tradicional que con lo que tenían, no sé si se puede llegar a ver, Sí, que los agarres de acá abajo son clavos, ¿sí? Y acá son clavos también, en vez de tachas que se suelen poner para agarrar el cuero, que bueno, faltó decir que bueno, es
el agarre son con las tachas, ¿sí? Este es el agujero de resonancia, o sea, donde sale el sonido. ¿No? ¿Y es una calabaza? Es una calabaza. Este es un goni tradicional africano. O sea que donde va el puente sería una membrana, ¿no es cierto? Donde va apoyado el puente. Exacto, sí. Las maderas estas que están de costado, o sea, que atraviesan es para el sostén, contrapeso del puente, digamos, ¿no? Y después las otras son para el agarre, digamos, ¿no? Esto se agarra así, ¿no? Tradicionalmente, ahora explico un poco más, suelen, sobre todo en Mali, Burkina Faso, suelen tocar así de manera como 45 grados, una guitarra prácticamente. Tipo guitarra. Claro, también lo tocan así, lo pueden tocar así. Este es casi uno la forma más tradicional que lo ejecutan, ¿no es cierto? Claro. Bueno, por ejemplo, al ser el rango de sonido de estos así, de ese tamaño, de esa altura, es grave. ¿Sí? Al ser, obviamente, al ser más largo, el sonido va a ser más grave. Sí, ¿no? Justo está destensado este. Entonces, porque son el instrumento básico y tradicional, disculpen que me fui ahí por las ramas, es como se llama donso. Donso en dialecto bambara significa cazador. Hago un poco el paréntesis en ese sentido, que es el instrumento que se usa para los cazadores, o sea, tradicionalmente, devocionalmente, para que traigan, le dan un buen augurio, para que traigan una buena comida, ¿no? Además, los cazadores, los donsos suelen ser medio chamánicos, o sea, también saben de medicina, de plantas, tienen varias cuestiones filosóficas de la aldea, etc. Siguen estando. No es que el donso necesariamente sea, no es que el que toca el goni sea necesariamente el cazador, puede ser o no en sentido, sino que en los videos se ven a veces que hay como una ronda donde van tocando, varios caminando y otros van disparando tiros al aire. Es como una arenga. No vamos allá de eso, digamos, una arenga de, bueno, nada, le dan un buen augurio en el sentido. Todo en África es una festividad, digamos, ¿no? O sea, y contanos un poco, Cayo, ¿cómo llegas al engoni, ¿no es cierto? Al arpa africana que estás fabricando en este momento. ¿Cómo es que te relacionas con este instrumento, con la cultura africana y todo eso? Bueno, un poco como lo que decía antes, yo empecé más o menos en 2001, más o menos con el djembe, que es el tambor, que es una copa, es el tambor africano, de la parte de la costa oeste, también el arpa es de la costa oeste, obviamente, pero son como regiones ahí lindantes, que están en el mismo lugar, quiero decir, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso, yo empecé, volviendo a cómo empecé, fue con el tema del tambor, ¿sí? Esto fue en un momento X que se dio en el país, y empezaron a abrirse más espacios también. Ahí justo fue en la fábrica recuperada Limpa, que al año siguiente se abrió como espacio cultural, además fue como las primeras experiencias de fábrica recuperada con centro cultural. Imagínense toda una cuadra casi de una fábrica. Y yo al año siguiente iba y escuchaba sonidos ahí como tambores en una fábrica gigante, y no es que no había hecho nada de música. Yo cuando empecé, un poco más adolescente, empecé un poco con la guitarra, pero quedó de lado. Hice otras cosas también en mi vida, pero quedó de lado en ese sentido. Escuché mucha música también, pero en ese caso, ahí fue como empecé con lo que es la parte de la cultura africana. O sea, es muy amplio hablar de África, pero por lo menos esto vamos a tomarlo como es de la costa oeste africana, digamos,
como la pancita esa, digamos, justo ahí, el primer país que sale a la costa es Senegal. Acá hay, bueno, muchos senegaleses, pero más de esa cultura, de lo que estoy comentando, es Guinea, Mali, Costa Marfil, Burkina Faso. Ahí empecé con la percusión, ¿sí? Djembe, dundunes, que son los tambores graves. Después con el tiempo, después que ahora sí, después de un par de años, después a los 2005, 2006, calculo, digamos, ¿no? Justo me fui de gira con una banda que tocaba ahí en Capital, de un estilo que se llama Afrobeat, que es una mezcla de jazz, de funk, jazz, vamos a poner como una idea general, así africana, digamos, ¿no? Y nos fuimos de gira a Chile, y una amiga me dice, después cuando yo me volví, si querés, en Córdoba, ¿no? Ahí en La Bolsa, me dijo, ella estaba viendo, me dijo, bueno, si querés, mirá, hay una gente que hace arpas africanas, que venía a conocerla. Yo hasta ese momento no conocía, no tenía como muy visto el instrumento, digamos, ¿no? Que yo toco. Sí había visto el otro instrumento llamado la FOM, pero no lo había visto todavía. Entonces, conocí a una familia que le llaman los King, ahí está el Gusta King en Los Reartes, y bueno, conocí la gente que hacía en ese momento. Ahí fue como el primer acercamiento. Después me pude conseguir uno, que fue el tradicional este que le digo de 6 cuerdas. No era uno largo, sino que era uno más chico, pero cumplía esa función y ese rango sonoro de un modo como más de bajo, digamos, ¿no? Como le decía, el Donzos tiene como un rango un poco más bajo en el sonido. No es que es un bajo, pero sí tiene como un rango más grave, quiero decir, ¿no? Ese fue como el primer acercamiento, después fue como volver a las cuerdas de algún modo, pero por el lado africano, ¿sí? Fue muy loco en el sentido. Bueno, a mí igualmente me gusta la música de manera más amplia también, me gusta la música tradicional y otro tipo de música también, digamos, ¿no? Entonces en ese caso fue como que pude como ver cómo era el instrumento y bueno, como a uno le puede pasar, ¿te gusta o no? Bueno, no te gusta, o te gusta más o menos. Y bueno, a mí fue como que, tanto con la percusión, con ese instrumento, fue como, bueno, directamente me enamoré del instrumento, digamos, ¿no? Fue así. Después fue un poco más autodidacta, como yo me fui generando después el tema de entrar, cómo hacer, si bien esta gente hacía, pero nada, o sea, yo fui como, también con el tiempo conocí otra gente, me pude conseguir otra arpa. Eso les quería comentar. Después está el otro que se llama, que de 8 a 10 cuerdas para arriba, se llama Cameron Goni. También eso es en dialecto bambara. El Cameron Goni significa joven. En la cultura, los jóvenes como que, bueno, rompieron un poco la cuestión ahí y empezaron a ponerle más cuerda al instrumento, para poder tocar con otros músicos, generar otras melodías, eso, como de algún modo desarrollar, evolucionar y compartir con más músicos, digamos. Eso fue un poco complicado al principio, porque bueno, a veces cuando se rompe, se quiere ahí salirse un poquito de la tradición, bueno, a veces se complica al principio. Entonces, pero eso generó otras cosas también, ¿no? Digamos, hay cantantes muy conocidas, Mursangar, bueno, Sari Keita, hay una gran cantidad de artistas de renombre que también hoy en día se fusiona, digamos, ¿no? También al Goni lo suelen como vincular un poco con el trayendo para estos lados como como el banjo, como esa idea, digamos, general, digamos, ¿no? Tiende a pensarse que también es como parte de lo que se desarrolló con el blues, tiene esa escala también, como les he dicho, pentatónica. Todas las culturas del mundo tienen una escala pentatónica también, de algún modo. La escala puede ser, depende, el instrumento va a estar relacionado según al que cante, digamos, es un instrumento que se
que se acompaña para cantar, digamos, en realidad. Entonces, ahí el rango de afinación va a depender un poco también de eso, ¿no? Cómo lo vaya queriendo cada uno. Yo tengo justo, suelo tocar uno de 10 y uno de 10 que está en si menor y otro que está en fa mayor, de 15 cuerdas. Y bueno, un poco eso a nivel general. Sí, mirá, más o menos contanos cómo serían las categorías de los bonis, ¿no es cierto? Si recién algo habías explicado, así, de diferentes calibres y grosores, o sea, de largos o tiros de cuerda que tenían, y más o menos nos describiste algo, ¿no es cierto? Okay. Pero más o menos especificarlo bien para que la gente lo vaya sabiendo, los otros compañeros vayan enterándose de cómo serían los diferentes formatos, ¿no es cierto? De los bonis, del sonido, todo eso que tiene cada uno, Okay. ¿no es cierto? Bien, empiezo un poco por el principio, que sería como por dónde salió la cuestión, digamos, ¿no? Como voy a mostrar un principio el boni tradicional, que se llama donzo, que es de 6 cuerdas. Está compuesto, si ustedes ven, si yo voy pasándolo, entonces es largo, tiene 1,43 m, 45 m, depende. Este es el tradicional, ¿sí? Se llama donzo, que significa cazador, que es para los cazadores, ¿sí? Es como devocional para dar un buen augurio a los cazadores. Aparte, los donzos son, por ejemplo, bueno, mi página se llama Cazadores Sonoros, se remite un poco a eso. No solamente de lo tradicional, sino como, bueno, un compuesto así de la cultura un poco a nivel general, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, está compuesto bien rudimentariamente con lo que tienen también, digamos, ¿no? O sea, agarras con clavos. Bien tradicional, digamos. Sí, acá el tope debería ir hasta abajo. Se supone que podría ir hasta abajo la cuerda, pero capaz que no tenían tanta cuerda. Es una opción también, ¿no? Entonces, directamente lo amarraron con un clavo, digamos, ¿no? Suele ir hasta... Y de capa armónica es como una membrana, ¿no es cierto? Lo que usaría. Claro, esto es un chivo, un cuero de chivo. Entonces, tenemos ahí los dos palos de costado, que es como que hacen tope, retiene ahí la tensión que genera el puente, ¿sí? Después, estas maderitas que están de costado del mástil, son las maderas de agarre. Yo estoy mostrando de frente, se agarra así. Y bueno, después sigue todo el mástil. Tradicionalmente, como ustedes lo ven, tienen como estas tienen unas cuerditas en realidad. Entonces se hacían como unos nudos y ahí se enganchaba la cuerda y se tensaba, ¿sí? Se tensa. O cuero, en realidad. Claro. Sí, es la forma como se manejaba. Y esto, claro, y esto en realidad es una caña dura, o sea, otra de las cosas es que debería ser como si lo transmitimos a una madera, debería tener como la idea de que sea duro pero flexible. Esa sería como la posibilidad de que tenga como esa intención, en realidad. Esto está hecho con una caña, ¿sí? Pero obviamente que también, por ejemplo, lo voy a mostrar, lo hacen con madera, digamos, ¿no? El sonido es grave. ¿Sí? Porque el tradicional, el registro es un registro bajo, grave, ¿sí? También suelen tener una oreja arriba, ¿sí? Una chapa
que va arriba, y como le había dicho en su momento, que fue una especie de, genera una especie de reverb natural. Efecto reverb. Una distorsión. Claro, sí. Entonces, porque la forma de cantar también tiene como eso, como, pensemos que la pentatónica, si lo tenés que bajar hacia el rango más bajo, al agudo, van a tender, yo no sé cómo hacen de cantar, desde lo más grave a lo más agudo. Entonces tienen ese, pasando por las distintas octavas de la pentatónica. Después lo otro que les había mostrado es como el otro, que es el hijo de, tendría que ser, de ese donzo, que es el camelongoni, camelen, todo esto es en dialecto bambara, esto de la región Guazulú, ¿sí? Yo antes lo que le había comentado, la parte del tambor es de la costa oeste también, esto de la costa oeste es más de la cultura malinque, mandinga, y hay varias etnias en realidad. Entonces, esa región es como lo atraviesa el río, está al sur del río Níger, y los países que están en esa región son Mali, Costa de Marfil, Guinea. Sin embargo, digamos, esto también llegó a Burkina Faso, digamos. No, en ese triángulo no estaría, pero está ahí cerquita nomás, pero también hay donzos, hay cazadores que tocan el instrumento, ¿sí? Entonces, volviendo al instrumento, el otro rango es este que se llama camelongoni, que significa joven, porque los jóvenes empezaron a ponerle más cuerda al instrumento tradicional, ¿sí? A cambiarle un poco la idea de que sea solamente para algo devocional para un cazador, digamos, qué sé yo. Puede ser Lo empezaron a actualizar, digamos. Claro, sí, para cantarle a un amor o para cantarle a, qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces empezaron también el hecho de poder, que el mundo se va moviendo, digamos, obviamente empezar a juntarse con otros músicos. Entonces, este tiene, en este caso, este tiene 10 cuerdas. Este suena así. Se nota increíble la diferencia con el otro, ¿no es cierto? Es más rico en colores sonoros y todo. Otra de las cuestiones es que el donzo suele tocarse más con pulgar. Cuando empezás a poner más cuerda, obviamente empezás a tocar con índice. Empezás a usar un poco también el índice, ¿sí? Entonces, otro de las cuestiones es que, por ejemplo, el camelongoni, a partir de 8 o 10 cuerdas para arriba, digamos, ¿no? Yo creo que, bueno, este rango también es importante, que mantenga como este ángulo, digamos, ¿no? No sé si se ve. Este es el puente, lo estoy poniendo así, para este ángulo, y que tenga esto. Otra de las cuestiones que empieza a pasar, que empiezan a ponerle más cuerdas milimetradas, digamos, ¿no? De 1, 0,9, 0,08, 0,6, 0,7, 0,70, 0,60. Eso también es un poco ir buscando el sonido también, digamos, ¿no? Otra de las cosas que, claro, el instrumento está hecho para los que cantan, para el que quiera cantar, obviamente, pero en mayor medida está relacionado a eso, como acompañarse a la canción, digamos, ¿no? Bien, este es el cambio que suena así. Bien. Voy a pasar a mostrar el otro,
Esos son como los que unos, bueno, en este caso pudieron trabajar desde lo tradicional ahí a algo un poco más actual, si se quiere, por la necesidad de seguir desarrollando la música, digamos, ¿no? De un modo. Claro. Como salirse de ese lado de que es para una función devocional, digamos, ¿no? Entonces, después les muestro este. Este es otro Cameron Goni, pero se le suele llamar Goni Cora muchas veces. ¿Por qué? Este tiene una tapa, ahora les cuento un poco más, esta diferencia del otro, tiene una tapa en el medio, y este pasa por acá, se llega a ver, pasa por de otra forma. Sí, ahí se nota, ahí se nota. Ahí va. Este tiene clavija de guitarra eléctrica, porque bueno, tiene la tapa que pasa por el medio. Tiene como también la forma un poco de la cora, también de algún modo, cuando empezás también a trabajar con más cuerdas, empieza a ir a tener otras posibilidades también. O sea, el goni es un instrumento pentatónico y la cora es un instrumento diatónico, ¿sí? Entonces, la cora tiene 21 cuerdas, hay de 21 cuerdas para arriba, ¿sí? Entonces, este es más de los cazadores, el goni, la cora y el balafón los solían tocar más para los reyes, ¿sí? Es como que el goni es más del pueblo, a nivel general. Después ellos fusionan, obviamente, ¿no? Y este, por ejemplo, está en fa mayor. Increíble la diferencia, ¿no es cierto? De unos con otros. Puedo tocar vicuñita. Bien, es otro rango sonoro. Se nota muchísimo, sí. Sí. Y bueno, eso también va a depender del intérprete, de cualquier hijo de vecino, que también tenga, porque el instrumento lo puede adquirir cualquier persona también que le interese, ya sea, hoy en día pasa mucho de que la gente quiere también salirse, o sea, quiere hacer algo distinto y quiere tocar un instrumento, qué sé yo, digamos, ¿no? Un poco, a veces pasa un poco también por ahí, a veces no solamente el músico, quizás un poco también está bueno a veces verlo así también. A veces uno tiene público de todo tipo. Yo, que sé, en mi caso particular, le vendo a músicos, a gente que está trabajando más con la parte de sanación o cuestiones ancestrales, o a alguien que simplemente le gustó y, no sé, justo a un vecino que por ahí me tiene en el WhatsApp, lo que sea, che, qué buen instrumento, me gusta ese, un día me gustaría, qué sé yo. Inclusive estuviste compartiendo con maestros, ¿no es cierto?, allá de África y todo eso, en Goni, así. Claro. Contanos un poquito cómo fue la experiencia esa de estar. Sí, ahí justo tuve la oportunidad de compartir con varios maestros, por un lado de percusión y por otro lado con el maestro de Goni. Justo empecé un poco como con mi compañera también, trabajamos en un contexto, en un momento de escuela, todo así en autogestivo, así de percusión, danza, canto.
hemos coordinado con gente justo de África, de Guinea, hemos participado en distintos festivales, tanto de presentación en vivo, como show y también como clases. Y bueno, aprenderse muchas cosas en el instante, si bien uno venía desarrollando ya hace tiempo algunas cosas, pero bueno, al principio sí hubo una cuestión de que hubo gente que fue y viajó y trajo un material, y al principio, bueno, cassette, qué sé yo, a un CD que empezó, y después con el tiempo, bueno, obviamente que todo el tema de hoy internet es como, hay mucha información de todo tipo, y aparte no solo, sino que también a veces hasta puedes relacionarte con esa gente, entonces hay una fluidez, pero uno al principio estaba todo el tiempo ahí escuchando y cómo repetir y sacar una frase de tambor, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con respecto a este maestro, a uno de los maestros, específicamente del arpa, la Ahmed Fofana, que también he podido desarrollar ahí un material que está bueno, que habla del maestro de Cameron Boni, y también es un músico impresionante, productor, digamos, ¿no? Participó con mucha gente de todos lugares de todo el mundo, no solo de África, y bueno, ahí justo me estuvo hace una colaboración para lo que son las arpas del caso de Sonoro y mi proyecto de fusión así electrónica con Skytronic. Yo también ahí vengo desarrollando un material con la parte musical, tratando de armar mi disco, y también por un lado. Y bueno, con Ahmed Fofana justo hicimos actividades acá en Argentina en 2015. Ahmed Fofana y Baba Touré, que también Baba Touré es, no sé, cualquier persona que ustedes conozcan importante de la cultura, bueno, Baba Touré es también un tipo sumamente importante en cuanto a la percusión. Percusiones, sí. Sí, hicimos actividades acá en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Y bueno, con Ahmed Fofana también hemos participado con un proyecto más desde tradicional a un poco más fusionado, también en ese sentido. Y bueno, después lo volví a ver en un festival cuando estuve viviendo allá en Ecuador, de 2016 a 2018, 2019 estuvimos viviendo en Ecuador, y en 2018 estuvo en un festival importante allá, donde se generó una actividad con distintos músicos y etnias del Ecuador con músicos africanos. Y se participó en un festival que estuvo muy bueno. Y bueno, ahí lo volví a ver y fue un poco uno de los videos que está colgado ahí en mi página y en mi canal de YouTube. Un poco eso. Te quería preguntar cómo fue tu experiencia en la diplomatura de lutería. ¿Qué sacaste de positivo, qué no? Buenísimo. Ahí... Vamos despacio porque después no tiene que poner la nota, así que... ¿Esto sale? ¿Esto sale? Sí. Ah, sí. Me busca la boca. Sí, tranqui. No, a ver, a nivel general, yo traté de entender como muchas cosas y también me fui desayunando otras, digamos, ¿no? Como muchas. Quise como que también tratar de entender el momento que estamos viviendo, tratar de entender de que tenemos... fue un tiempo bastante, aún así todavía no terminó, como difícil con respecto a la pandemia, y creo que, como en un momento comenté, como hacer un huequito ahí en el tiempo y poder poner un poco de entusiasmo al conocimiento, digamos, ¿no? Como en mi caso particular fue un poco por ese lado. Justo se dio que un colega del sur me comentó que iba a ver la diplomatura, porque
creo que fue a los meses, nomás que fue la pandemia, que creo que empezamos con la Diplo, ya estamos, sí, más o menos, ¿no? Fue más o menos a mediados de marzo, abril, creo que fue como que empezó el tema de la pandemia. Se atrasó unos meses porque, bueno, justo empezó el caos ¿no es cierto? La encerrona y todo eso, así que... Claro, fue como que ahora, ¿qué hacemos? y bueno, un poco entre cómo resolver cuestiones lógicas como el trabajo, y nosotros trabajamos de un modo, por lo general, autogestiva, independiente, bueno, ver cómo resolverlo, y bueno, también hacer un poquito de esfuerzo a profundizar en el conocimiento, porque uno a veces dice, bueno, nada, capaz que pasaba mucho con algunos colegas que preferían dedicarle más a trabajar, o no les quedaba otra que, bueno, que sentar ahí a desarrollar un material. También es una cuestión de que venimos, por lo general somos más personas prácticas que, digamos, que estar ahí comiendo la cabeza con un montón de información teórica, pero creo que en este caso creo que es importante, digamos, ¿no? Como poder explicar. Como forma de fundamentar, ¿no es cierto?, lo que fundamental, claro, estamos haciendo en nuestros instrumentos. Claro, creo que con respecto a la parte, bueno, hay como un material que está bueno para seguir desarrollando. Creo que, bueno, sabemos que un año es para como entender un material y sabemos que esto, el que lo quieras para toda la vida y seguir desarrollando. Qué sé yo, en un momento sabemos que cada material, cada madera que usemos en distintos lados va a responder de distintas maneras, ver después cómo trabajar con eso, digamos, ¿no? Eso está bueno también. También tomo en cuenta que también la relación con los compañeros, bueno, es importante, porque está bueno, uno trae otra historia de vida con su instrumento. Lo bueno también es estar conectado con gente de otro lado, que no fuera de acá del país, eso también estuvo bueno también. Me pareció como que está bueno, importante. Después creo que, bueno, eso, digamos, ¿no? Como, el material, también a mí me pareció que también en algunas cuestiones teóricas, históricas, como, bueno, se habían planteado, de repreguntarse, porque uno dice, qué loco, ¿no? Está el mundo cayéndose a pedazos y uno se sienta ahí a reflexionar. Pero capaz que es la que nos tocaba, digamos, ¿no? Y creo que un poco por toda la situación de cambio constante, no sé, o te volvés loco, o lo vas asimilando de otra forma, donde eso lo podés ir compensando también, digamos, ¿no? Como de algún modo. O sea, creo que está bueno, digamos, ¿no? Yo qué sé, mi caso particular fue como, bueno, qué sé yo, capaz que era un bicho raro haciendo un instrumento de X lugar o lo que sea, pero creo que fue como querer darle explicaciones más claras a lo que estoy haciendo, digamos, que aún así como masticando, digamos, ¿no? En ese sentido. Creo que sabemos que en un año podemos hacer cosas, pero creo que, no sé, también por ejemplo las materias de Flor, tuvo también de algún modo, si bien no era algo técnico con instrumento específico, pero qué sé yo, esto de cómo encarar laboralmente las cosas, cómo poner mejor puesta tu oficio, tu instrumento, lo que sea. La seguridad en el taller misma. Claro, cómo difundir lo que estás haciendo. Eso es importante, digamos, ¿no? Porque hay un universo muy amplio, digamos, ¿no? Y sabemos, bueno, qué sé yo, de la marquita o de cómo le pongas no sé, el manguito de tal cosa, o la clavijita, va a ser tu identidad, digamos, ¿no? Exactamente, cómo vendernos, cómo ponernos en vista al público, ¿no es cierto? Claro.
contanos brevemente más o menos tus actividades, Caio, si enseñás, qué haces aparte. Sabemos que nos contaste al principio que, bueno, hacías música y todo eso. Contanos si haces alguna actividad así relacionada con esto, musicalmente. Sí, yo estoy, por un lado estoy trabajando lo que es parte de lo que es mi disco, como a mediados de 2018 estuve ahí con Amé Fofana y justo varios colegas músicos de allá de Córdoba también me colaboraron. También allá cuando estuve viviendo en Ecuador participé con diversos proyectos así en disco, cosas así relacionadas a la cultura andina o otras músicas. Después acá también en Argentina también a veces participé también en algunos proyectos y también cada tanto estoy conectándome con alguno que otro músico para seguir también trabajando con la parte musical. Estoy como, mi intención es, bueno, ver si puedo por fin este año ir cerrando la idea del disco y capaz que estoy pensando armar otro más, pero más acústico. Yo, bueno, por un lado, uno que es con el proyecto de Caiotronic, que tiene que ver con ahí la fusión, ahí trabajo con el soporte del Ableton y trabajo con pedales, con el arpa y sintetizadores. Puede ser que haya gente invitada, lo que sé. Y bueno, un poco más armar el show en ese sentido. El año pasado participé en algún que otro streaming, algo así. Después, bueno, era como ver, ahí era otra cuestión, porque bueno, nada, tenés que tener otras condiciones de red y toda la cuestión para llegar mejor, pero bueno, entonces un poco me traté de abocar, más bien me aboqué un poco más a la disco y al trabajo, pero sí como cada tanto estaba metiendo un poco más de fichada a la parte de producción musical, armando un pequeño estudio ahí para mí y un poco a futuro, digamos, ¿no? Creo que esperar un poco este tiempo. Y bueno, siempre conectado, digamos, con, qué sé yo, con los distintas posibilidades, digamos, ¿no? De la música, digamos. A mí particularmente, abiertamente me gusta la música, el arte. Entonces, como repetiendo tus contactos así. Mi página es cazadores-sonoros.com. Es una página web. Yo suelo estar bastante en la red, pero actualmente trabajo también bastante con Instagram, que es ahí justo como es como mi apellido. Erramouspe Carlos, ahí más complicado. Pero bueno, Erramouspe, Carlos. Para el que quiera saber el abecedario, ahí están. Ahí tenemos. Descendencia vasca. Así que ahí medio vasco conchudo. Y bueno, Erramouspe Carlos, ahí está sería el Instagram. Yo ahí suelo hacer vivos. Subo bastante material, además, bueno, de todo tipo. No, yo no, la verdad ha sido muy interesante la conversación, tremenda la cantidad de información que nos has pasado. Esperemos Gracias, que Dani. la gente que lo vea le guste como nos ha gustado a nosotros. Y bueno, nada más que agradecerte y seguiremos con estas entrevistas, ya veremos quiénes serán los próximos compañeros o luthieros o profesores que entrevistemos y de nuevo, loco, muchísimas gracias. Ha sido muy claro todo, mucha predisposición para todo lo que te hemos jodido, así que bueno, eso, nada más, gracias, hermano. Gracias. No, muchísimas gracias, Dani. Caio, impresionante toda Nauti. la data, como dijo Dani ahí. Buenísimo. O sea, espero que sirva esto para promocionarte y, bueno, y que se pueda abrir un canal a través de este canal de YouTube de la diplomatura, ¿no es cierto?, que se nos ofreció para poder expresarnos a todos los alumnos de la diplo justamente. Así que nada, buenísimo, te mando un gran abrazo, gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tu historia de vida,
Y bueno, estaremos viéndonos en la próxima. Te mando un Buenísimo, gran sí. abrazo, Cayo. Gran abrazo, Nauti, Dani. Gracias. Muchas Y gracias. Mamasa. Un abrazo, Dani. Gracias. Seguimos en contacto. Vale, seguimos. Nos veremos en la próxima. Vale.